Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Va a buscar su café, su té. Mañana no tan fría, pero ya estamos el último día del mes de junio. Así que, pero ya estamos. Ya, está todo ok, ¿cierto? Buenos días, señores y señoras. Último día del mes de junio. Ya estamos acá, ¿cierto? Último día del mes de junio. Y expectantes de lo que se viene en el segundo semestre. Muy buenos días, Marcela. ¿Cómo está, Cintia? Buenos días también. ¿Cómo va todo? Espero que todo esté muy bien, la verdad. Así que Dios les bendiga. Perdón. Vaya a buscar su café, su té, ¿cierto? Así que aquí, eso, acá. Bueno, venía en el auto, marcaba 6 graditos, no tanto como la semana pasada, que tuvimos -3, ¿cierto? Así que una mañana con -3 grados tuvimos la semana pasada, así que esa mañana estuvo muy fría. Pero hoy día está relativamente agradable. Ya, aquí estamos. Bueno, listo, estamos todos bien. Bueno, ahora sí, ¿quién más se añade por acá? Vamos a echar una miradita. Vane Burgos, buenos días, ¿cierto? Pastor, y a todos. Cristian Espinosa, buenos días desde la 8ª región, tomando un rico café esta mañana. El viejito Roger decía: sin fe nadie verá al Señor. Así que vaya a buscar su café, su té, su mate, su ulpo, lo que usted va a tomar esta mañana. Daniel Pilar, de la 8ª región también. ¿Cómo está usted, señor? Bienvenido. Don Daniel Pilar de Talcahuano, trabajando en Arauco, creo que era, que estaba trabajando ahora. Así que, bienvenido. Bendiciones en este día jueves. Hoy día es miércoles, pues, digan. Jueves es mañana. Mañana es jueves. Jueves que cumpleaños mi hijo más chico. ¿Ya? Está de cumpleaños mi hijo más chico. Así que ya, mi hijo más chico ya va a cumplir 23 años. ¿Pueden creer esto? Es increíble cómo pasan los años. Es increíble. Es increíble realmente. Pero bueno, es así, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estuvo el día feriado ayer? Espero que haya sido un buen día. Un día tranquilo, relajado. ¿Ayer fue? No, anteayer, el día lunes. Espero que haya sido un día tranquilo, relajado. La verdad, yo no me aparecía acá en la oficina desde el domingo. Ya me di el día lunes y el día martes normalmente cuando se puede, es mi día libre. Así que estoy tranquilo ahí. Bueno, ¿quién más? Claudia. Buenos días, Claudia. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Un gran abrazo, Claudia. ¿Cierto? Claudia Soto. Gran mujer de Dios. ¿Ya? Bueno, vamos ya siendo las 9:07 de la mañana. La Marcela. Sí, pues hoy día es miércoles, ¿ya? Bueno, vamos a orar, pues, ¿cierto? Vamos a orar y vamos a comenzar esta mañana. ¿Y les parece? Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, y a ti te damos toda la gloria, la honra, el poder, Dios. Tú eres lo máximo de este universo. Nada es comparable a ti, Dios. Y esta mañana, Señor, queremos pedir que nos llenes de tu Espíritu Santo,
que tu presencia se haga muy, muy real en nuestras vidas. Y Señor, que por sobre todas las cosas, situaciones y circunstancias que podamos estar pasando, enfrentando, que tú, Señor, te glorifiques en cada uno de ellos. Tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te aman, Dios. Así que, Señor, aún las circunstancias complejas, difíciles, que están bajo presión, pueden ser transformadas para nuestra bendición. Así que, Padre, te damos gracias esta mañana, te bendecimos, Dios, bendice tu palabra, bendice este tiempo juntos, bendice nuestra familia, Dios, que nuestra familia, nuestros padres, hijos, hermanos, Señor, puedan caminar contigo y estar bien, Dios. Te damos muchas gracias, Padre, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que, bueno, eso. Vamos a bajar aquí un poquito por lo menos. Ya. Bueno, bienvenidos a En tu casa, ¿cierto? Este es el número 31 ya de este segundo semestre del 2021. Hoy es el último día, miércoles de conexión. Hoy es el último día del mes de junio, así que, bueno, bienvenidos, ¿ya? Bienvenidos. Hoy día vamos a continuar porque un par de personas me han preguntado cositas en el WhatsApp acerca de respuestas a preguntas frecuentes, así que voy a seguir con esto. Yo creo que tengo son como 7 preguntas que tengo ahí, ¿cierto? Que gente me ha escrito por WhatsApp. Entonces, pero hoy día, específicamente una persona me preguntó, creo que fue el lunes, que me envió: pastor, sería bueno que explique un poquito del perdón. Entonces hoy día vamos a hablar un poquito acerca del perdón en una sociedad tan violenta, en una sociedad tan agresiva. Estamos agresivos, con poca paciencia, las personas están como manejando en un taco, es horrible. Entonces todos los niveles de paciencia están bajos, las reacciones están en el límite, ¿cierto? Entonces creo que es sumamente importante a veces ante las situaciones que enfrentamos, y nosotros también a veces en situaciones como en pandemia y en situaciones donde mucho estrés, mucho encierro, también estamos un poco más sensibles ante cosas que tal vez antes no lo estábamos. Ya antes tal vez podíamos enfrentar o pasar situaciones que tal vez no nos afectaban tanto, pero que hoy día sí nos afectan. Entonces, cuán importante es que podamos mantener nuestro corazón al día, tanto con Dios como con las personas. Mantener nuestro corazón al día con Dios y con las personas. Y para eso, claramente nosotros necesitamos aprender a perdonar, necesitamos aprender a poner amor, ¿cierto? A poner gracia, a poner bondad, a poner misericordia. Muchos años atrás, aprendí acerca de la diferencia entre gracia y misericordia. Hay una pero hay una diferencia entre extender gracia y extender misericordia a otras personas. ¿Ya? Gracia es gracia es recibir lo que no merecemos. Gracia es cuando yo recibo algo de parte de Dios o de parte de otra persona. La palabra gracia en esencia significa un regalo, ¿ya? Entonces, la gracia de Dios es recibir algo que no merecemos. O sea, cuando Dios dice: yo de tal manera amé al mundo que les di, que regalé, que entregué a Jesús por ustedes, aunque no lo merecían. Entonces, gracia es recibir lo que no merezco. En cambio, misericordia es no recibir lo que merezco. ¿Ya? Misericordia es no recibir lo que merezco. Entonces, si yo cometí un error, si yo falté, si yo cometí algo, una falta, una ofensa o algo, voy y solicito misericordia, que significa: no me des lo que yo merezco. No me des lo que yo merezco. Y gracia es recibir, ¿cierto?, lo que no merezco. ¿Me entienden? Entonces, es tan interesante porque la Biblia nos llama a la gracia y a la misericordia. La Biblia nos llama a dar algo a otros, aunque no se lo merezcan, y a no dar lo que se merecen. Entonces,
Gracia y misericordia. Dios es un Dios lleno de gracia y de misericordia. Entonces, que podemos recibir de lo que no hemos ganado. Y que no vamos a recibir, lo que merecemos. Misericordia. Gracias, gracias Dios, porque tú eres un Dios misericordioso que no nos das lo que merecemos, sino que por tu gracia, Dios, nos das lo que no merecemos. ¿Ya? Entonces yo sé que es un reo palabra, pero es tan importante entender esto. Recuerda esto. Gracia es recibir algo. Su amor, su bondad, su salvación. El hecho que somos hijos o hijas de Dios. Yo lo recibo sin haber hecho nada a cambio. Lo único que hice fue creer en Jesús. Lo único que el paso que tomé fue decirle a Jesús, entra en mi corazón. Entonces gracia ocurre, ¿cierto?, cuando yo recibo algo que no merezco. Pero misericordia en no recibir lo que yo merezco. Entonces, el perdón, en respuesta, este es el número 6 de respuesta a preguntas frecuentes. Y recuerden, si tienes interés, puedes revisar los videos que quedan, los estamos subiendo a YouTube también, que puedes revisarlos, ¿cierto?, tanto en Facebook como en YouTube. Estuvimos hablando acerca de, ¿estamos en los últimos días? ¿Acaso el cielo es real o no es real? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cierto? ¿Cómo reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces? ¿Cómo superar los miedos? Y hoy día me gustaría hablar un poquito sobre respuesta a preguntas frecuentes 6 sobre el perdón. Acerca de la importancia que tiene el perdón. Acerca de la importancia de extender perdón y de aprender a recibir perdón. Porque hay personas que a veces nos van a ofender y de repente se van a acercar y nos van a decir, en sus palabras nos van a decir, disculpa, perdona, no fue mi intención, etc. Y nosotros tenemos que aprender a extender perdón a esa persona. Hay un mal dicho que dice que solo Dios perdona, ¿cierto? Pero eso es un mal dicho. Dios también nos ha llamado a nosotros a perdonar a otros. A perdonar, a darle gracia a otros por sobre las situaciones que puedan estar pasando o ocurriendo. ¿Ya? Entonces, el concepto del perdón es un concepto clave y claro que está en la Biblia para cada uno de nosotros. Y no necesitamos caminar en ofensas, no necesitamos caminar con rencores, no necesitamos caminar, ¿cierto?, en ese proceso que se genera cuando nos ofendemos por algo, cuando nos herimos por algo, cuando nos enojamos por algo, pero no extendemos ese perdón. Bueno, hay el apóstol Pedro, en Mateo 18, voy a leer para partir, pero el apóstol Pedro, entendiendo este concepto acerca del perdón, él dijo lo siguiente, en Mateo 18, versículos 21 y 22, él dijo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, pero Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a esa persona que me falta, me ofende, que a veces me hiere? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a esa persona? Claro, el humanismo te va a decir, aléjate de esa persona. El cristianismo te va a decir, perdona a esa persona. El cristianismo te va a decir, pon límites, ¿cierto? Pero tienes que perdonar a esa persona. Entonces, Pedro, en un corazón muy honesto, sincero, como cualquiera de nosotros podría acercarse al Señor Jesús, y le dice, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar a aquella persona que me ha ofendido profundamente, aquella persona que me ha herido profundamente, aquella persona que tal vez, ¿cierto?, ha faltado contra mí profundamente? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces 7? Y 7 veces 7 era como lo perfecto, era como lo infinito, ¿ya? En el versículo 22, Jesús responde y dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Que eso Jesús tomó, si Pedro le dijo el 7 hasta 7 veces, que significaba como siempre, Jesús lo subió, le puso, yo te digo que hasta 70 veces 7, es decir, siempre por siempre. El corazón del cristiano, el corazón de cada uno de nosotros se protege, se cuida de odiosidades y de rencores por medio del perdón.
Por eso es tan importante el aprender a extender perdón, a entregar perdón, como también a recibir el perdón. Cada uno de nosotros necesitamos aprender. Si hemos ofendido a alguien, Jesús dijo en un momento, mira, si tú estás en la reunión, si tú estás en el culto, si tú estás, ¿cierto?, adorando al Señor y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti o que tú tienes algo contra esa persona, antes de ir a dejar esa ofrenda al altar, anda y restaura esa relación. Anda y pide disculpa, pide perdón o perdona a esa persona. La importancia de mantener un corazón, ¿cierto?, que está al día con Dios y al día con las personas. Eso significa cuidar el corazón. Cuando la Biblia dice en el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada o cuidada o protegida, cuida y protege tu corazón, se está refiriendo a este tipo de cosas, ¿cierto? Cuando nosotros guardamos enojos, enemistades o rencores o situaciones que tal vez lo único que hacen es enfriar, ¿cierto?, nuestro amor por otras personas. Por eso que es tan importante el aprender a perdonar, ¿ya? El perdón, amigos, va a ser siempre algo que al ser humano lo va a confrontar. ¿Por qué razón? Porque el ser humano somos orgullosos, soberbios, egoístas, medio narcisistas. Entonces, claro, cuando tenemos que pedir perdón, ir ante el otro y reconocer una falta o reconocer un error y decir, perdóname, me equivoqué, nos complica por nuestra humildad, ¿cierto?, por nuestro orgullo. O cuando alguien viene y nos dice, oye, perdóname, fue sin querer esto, no tuve ninguna intención de hacer. También nos complica porque tendemos a guardar el rencor. Por eso es tan importante el aprender a perdonar a otros. Entonces hoy día vamos a hablar en respuesta a preguntas frecuentes 6 sobre el perdón. La importancia que tiene el perdón en nuestras vidas. ¿Qué genera el perdón? ¿Qué genera el rencor? Perdón. ¿Qué genera cuando nosotros guardamos el rencor, retenemos, ¿cierto?, la ofensa? Cuando nosotros retenemos aquellas cosas en nuestro corazón, lo primero que genera es distanciamiento. Tomamos distancia de la otra persona. No queremos reunirnos con la otra persona. Entonces nos alejamos de esa persona. No, yo no quiero saber nada. Ni me hable de esa persona. Entonces lo primero que trae, ¿cierto?, cuando nosotros guardamos rencores, por eso que tal vez una señal podría ser que una de las señales que tal vez guardamos rencor contra otra persona es que definitivamente no queremos estar con esa persona. Y lo dejo ahí. Entonces es tan importante que cuando uno guarda rencor o odiosidades o enemistades con otros, ¿cierto?, se genera distancia. Se establecen muros de comunicación. Ya no se comunican, ya no se hablan. Se establecen muros de comunicación donde todo lo que se puede evitar, todo contacto que se puede evitar, se va a evitar. ¿Qué trae eso? Indiferencia y frialdad. La indiferencia y la frialdad es ajeno a lo que el Señor nos mandó. Jesús dijo, vayan y amen a su prójimo como a ustedes mismos. O sea, somos tú y yo, somos mandados, enviados, comisionados, embajadores del reino y del amor incondicional de Dios hacia otras personas. Pero cuando caemos a través de rencores, ofensas o tal vez algún tipo de malentendido, nos tomamos distancia, establecemos muros, se genera frialdad y guardamos los enojos y los rencores, que de nada sirven los enojos y los rencores. Cuando nosotros guardamos enojo y rencores en nuestro corazón, no sirven de nada. Y que nos puede llevar a algo que puede llevarnos a un límite de la hostilidad y la discusión. La hostilidad, ¿cierto? Que hostil significa pelea, guerra, contienda o discusiones. Todo porque yo no he aprendido a perdonar al otro. Entonces es tan importante que podamos aprender a cuidar nuestro corazón para no guardar rencores, no guardar odiosidades, mucho menos guardar enemistades, cosas hostiles. No, amigos. Jesús en su corazón, creo que él nos deja un ejemplo tremendo estando en la cruz. Para mí esa imagen es tan viva, porque estando Jesús en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. O sea, aún
con aquellos que lo golpearon, lo humillaron, lo latiguearon, aquellas personas que lo trataron mal. Aún con esas personas, Jesús extendió gracia y misericordia. Recordemos que gracia es recibir algo o dar algo que la otra persona no se merece. Gracia es dar algo que el otro no se merece. Y misericordia es no dar lo que se merece. Entonces somos llamados a caminar en esa gracia y misericordia. Bueno, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos aclara un poquito y dice en Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículos 12 al 14. Recuerda que yo después subo el apunte al chat, por si es que requiere el apunte, los versículos y eso. Pero va a quedar en el chat. Bueno, en Efesios 2, 12 al 14, dice lo siguiente. Recuerden, hablando de nosotros, dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin esperanza y sin Dios en este mundo. Allá estábamos tú y yo. Allá estábamos tú y yo en una posición, ¿cierto?, alejada de Dios, lejos de Dios, sin tener acceso a Dios. Pero Dios en su gracia y en su misericordia nos recibe dándonos algo que no merecemos y no dándonos lo que merecemos. Por eso estábamos sin ciudadanía, no teníamos nada, etc. Versículo 13 dice de Efesios 2, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesucristo. Porque Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Y aquí Pablo habla de dos cosas. Mira, primero habla de la posición de la raza humana ante Dios, separados de Dios, lejos de Dios. Pero por medio del sacrificio de la sangre de Cristo, ahora podemos ser restaurados a la presencia de Dios. Pero luego trata el problema entre los judíos o los israelitas y los gentiles. Y dice que esta misma cruz, esta misma sangre, vino a sacar los muros de división que había entre judíos y gentiles para hacer un solo pueblo ahora. Entonces esa cruz no es tan solo una cruz de reconciliación entre los hombres y Dios, sino que también es una cruz de reconciliación y de perdón entre los seres humanos, entre cada uno de nosotros, entre los unos con los otros. Y uno acá como pastor ya de más de 30 años, uno ha escuchado muchas cosas, hermanos que no se perdonan, padres con hijos que están sin restaurar sus relaciones, esposos que muchas veces viven juntos pero tampoco se han perdonado. Aprender a extender y a pedir el perdón que se requiere. O sea, esa cruz vino a traer la restauración, la reconciliación entre Dios y la raza humana, pero también entre los seres humanos. Mira lo que dice el mismo apóstol Pablo en la misma carta de los Efesios, pero ahora un poquito más adelante, en Efesios 4, versículos 31 y 32. Mira lo que dice. Dice, abandonen, dejen de lado toda amargura, toda ira, todo enojo, todo grito, toda calumnia, toda forma de malicia. Pero dejen de lado los enojos, los rencores, las rencillas, dejen de lado estas cosas. Más bien, dice el versículo 32, más bien dice, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Entonces, aquí tenemos en dos versículos algo resumido tremendo. Primero lo que nos dice, oye, dejen esos rencores, esa amargura, esa calumnia, dejen de lado aquellas cosas, aquellas ofensas que tal vez no se han perdonado, dejen de lado esas cosas y aprendan a perdonarse unos a otros como Dios los ha perdonado. Maravilloso. Grandiosa palabra. Pero esta grandiosa palabra también tiene efecto hoy día para ti y para mí.
Somos llamados a este proceso del caminar en el perdón y andar en este proceso, ¿cierto? Del restaurar los corazones. Cuando tú y yo tomamos la posición de perdonar o pedir perdón, ¿cierto? Caminamos en ese proceso de restaurar vida y de restaurarnos a nosotros. El perdón tiene ese potencial restaurador, que es un potencial restaurador tremendo. El perdón, me gustaría leer algo acerca del perdón. Dice lo siguiente: la palabra perdón es una palabra compuesta del latín, que dice la palabra per, que significa pasar o dejar pasar, y don, que significa regalo. Es decir, significa dejar atrás una ofensa o renunciar al castigo moral o material de una mala conducta como un regalo. El perdón es la acción que efectúa una persona a otra que le generó una ofensa. Pero mira lo que dice, es dejar atrás la ofensa o renunciar. Renunciar al castigo moral o material sobre una mala conducta que nos dañó. Es renunciar a eso, es decir, ¿sabes qué? Reconocemos que tú me dañaste o que yo te dañé, pero renunciamos a este proceso para caminar con el Señor. Para dejar que el amor de Dios ponga el perdón necesario para traer la restauración a las vidas. Amigos y amigas, el Espíritu Santo que está en nosotros nos capacita y nos habilita tanto para pedir el perdón como para recibir el perdón. Y no estoy hablando tanto del perdón con el Señor. Por lo general la gente dice, yo no tengo problemas con Dios, tengo problemas con la gente. Yo no tengo problemas con el Padre, tengo problemas con sus hijos. Entonces, es tan importante esto, porque las iglesias, escúchame esto, las iglesias o comunidades cristianas no se separan ni se dividen porque llegan drogadictos, alcohólicos o personas con problemáticas. Las iglesias se separan porque no hay perdón unos con otros. Entonces el llamado del apóstol Pablo, el llamado es, oye, dejen la ira, dejen los enojos, dejen las peleas, dejen las discusiones, abandonen los rencores y perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado. Interesante. Entonces, ante esa situación, ¿cierto? Creo que tú y yo somos llamados a caminar en otra esfera, que no es la esfera de la humanidad. La humanidad guarda rencores, enojos, rencillas y cree que la justicia es lo que va a traer la solución. Pero la justicia no trae la solución. Bueno, a mí me gustaría hablar acerca de 3 cositas acerca del perdón, que son tal vez vamos a continuar el viernes con este tema del perdón para cerrarlo ahí, pero creo que es sumamente importante entender esto, ¿ya? Que tú y yo, por el hecho de tener el Espíritu Santo en nosotros, somos llamados a tener un corazón que perdona y que pide perdón. Bueno, a mí me gustaría ir a 1 Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 15. 1 Timoteo capítulo 1, 13 al 15. Dice lo siguiente: anteriormente, dijo el apóstol Pablo, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Mira cómo él se define a sí mismo. Yo era un blasfemo, alguien que estaba contra Dios. Era un perseguidor, perseguía a los cristianos y era un insolente que trataba mal a otros. ¿Cuánta gente conocemos así? Muchas, ¿cierto? Pero Dios, dice el apóstol Pablo, tuvo misericordia de mí. Pero Dios tuvo misericordia, no me dio lo que yo merecía. ¿Qué merecía el apóstol Pablo por ser blasfemo, perseguidor e insolente? Castigo y juicio. Pero el apóstol Pablo dice, pero Dios en su misericordia no me dio lo que yo merecía, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia, después añade, mira, pero la gracia es recibir algo sin merecerlo, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, sin merecerlo, un regalo sin merecerlo, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús.
Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos de nosotros, o todos nosotros, estábamos en la misma posición de Pablo? La misma posición. Tal vez no éramos blasfemos, teníamos cierto nivel de respeto a Dios, o tal vez no éramos tan insolentes, o tal vez no éramos tan perseguidores. Pero cada uno de nosotros sabemos en lo que estábamos, o en lo que aún estamos. Pero en su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. No nos enjuicia ni nos castiga por eso, sino que en su gracia, en recibir algo que no merecemos, en su gracia abundante nos llena y nos trae fe y nos trae esperanza y nos llena de su amor, de su gracia y de su bondad. Y esto es todo por medio de Jesucristo. No es algo que ni tú ni yo hemos pagado, hemos comprado, hemos ganado. Simplemente por medio de la fe en la obra que Jesús logró en la cruz, es que recibimos todo lo que recibimos. Es tan simple como esto. Pero cuando hablamos como perdón, cuando hablamos acerca del perdón, lo primero que tenemos que entender es el perdón que tú y yo recibimos. Tú y yo fuimos perdonados por Dios como un regalo. Tú y yo recibimos un perdón de parte de Dios como un regalo. No lo ganamos, no lo compramos. Así, esa es la realidad. Sino que el apóstol Pablo dice de sí mismo y dice: yo era un blasfemo, era un perseguidor, era un insolente, estaba contra Dios, etc. Y él habla esto y dice: yo estaba en esa posición, pero la misericordia de Dios no me dio lo que yo merecía, sino que Dios, por medio de su gracia, me dio algo que yo no merecía, me lo regaló. Me regaló su amor, su bondad, la posibilidad de caminar juntos como un regalo. Recibimos el perdón de Dios como un regalo. Eso es. El perdón, en el fondo, es renunciar al juicio contra el otro. El perdón es renunciar al juicio contra el otro. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios con nosotros? Renunció a ese juicio contra ti y contra mí y nos extiende gracia. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. El Señor dice: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, pero quedarán blancos como la lana. O sea, Dios tenía muy claro en la posición en que nosotros estábamos y estamos. Por medio de nuestra naturaleza, alejados de Dios, con tendencia al pecado. En el libro de Génesis dice que hay una tendencia al mal en la humanidad. Pero Dios, en esa posición, extiende perdón por medio de Jesucristo. Y en esa posición es donde estamos tú y yo. Entonces hemos recibido ante Dios, de parte de Dios, hemos recibido el maravilloso regalo del perdón. Dios renunció al juicio. Recuerda que el perdón es el renunciar, dijimos que el perdón es renunciar al castigo moral y material por una mala conducta contra nosotros. Dios renunció a eso y nos extiende gracia, nos da su amor. ¿Qué es el perdón? Lo primero, número uno, tú y yo hemos recibido un perdón sin merecerlo. Hemos recibido un perdón tan solo como un regalo por la gracia de Dios. Número dos, ¿ya? En Mateo 10, versículo 8, esto ya aquí se pone un poquito más complejo, mira. Mateo 10, versículo 8, dice número 2, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien su enfermedad, a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Pero luego Jesús dice lo siguiente: lo que ustedes recibieron gratis o de gracia, denlo gratuitamente, denlo por gracia. O sea, si tú y yo, el segundo, número 2, entonces recibimos perdón por gracia, recibimos perdón gratis, extendamos perdón gratis.
recibimos de parte de Dios la renuncia. Dios renunció al castigo sobre nuestras vidas. Dios renunció a enjuiciarnos. Y nos dio a Jesús como un regalo. Y eso es lo mismo para ti y para mí hoy. Pero somos llamados a perdonar al otro no porque se lo merece, no porque se lo ganó, no porque lo enjuiciamos, no porque lo pagó, sino simplemente extendemos perdón por medio de la misericordia. No darle lo que se merece, sino que la gracia nos llama a entregar al otro lo que no se merece. Lo que ustedes, Jesús dijo, lo que ustedes recibieron de gracia, denlo de gracia. Lo que ustedes recibieron gratis, un perdón de Dios sin juicio, extiéndanlo también a los demás. Por eso es tan importante entender el perdón. El apóstol Pablo, siempre está en mi mente este versículo del apóstol Pablo que dice, en cuanto dependa de ti, que estés bien con todos. Muchas veces tal vez hay gente que se va a enojar contigo por X cosas. Pero tú tienes que cuidar, tú no eres responsable por la reacción del otro. Pero sí eres responsable por tu propia reacción. Tú eres responsable por tu propio corazón. Por lo tanto, soy yo primeramente el que tengo que cuidar mi vida para no guardar rencores o odiosidades contra otras personas. Entonces lo primero que yo entiendo es, Dios me perdonó sin yo merecerlo. Dios me perdonó aun cuando yo merecía juicio y castigo. Dios me entrega a su Hijo Jesús para perdonar, algo gratis. Dios extiende perdón gratuitamente. Número 2. Y Jesús nos dice, y si tú recibiste este perdón gratuitamente, tienes que aprender a entregarlo también gratuitamente. Me gustaría leer solo un par de versículos, pero en 2 Corintios 5, versículo 14. 2 Corintios 5, 14. Dice, el amor de Cristo nos obliga. Ya, ahí hay una coma. Pero mira las primeras palabras que dice Pablo, dice, el amor de Cristo nos obliga. O sea, ese amor, ese profundo amor, ese amor incondicional, ese amor que se sobrepone ante todas las cosas, nos lleva al límite, nos lleva al punto, ¿cierto?, de perdonar a cosas complejas, difíciles, al otro. Recuerden lo que dijo Jesús. Ustedes han escuchado, ama a tu padre, a tu madre, pero yo te digo, ama a tu enemigo. O sea, Jesús tomó esta barra del amor, del perdón, y la subió al límite. Bueno, sigamos. El amor de Cristo nos obliga, dijo Pablo en 2 Corintios 5, 14, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, hablando de Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y que resucitó. Así que de ahora en adelante, no consideremos a nadie según un criterio meramente humano. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos más así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú y yo somos reconciliadores, no rencorosos. Bueno, nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, a ti y a mí, el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, hablando de Jesús, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia y el perdón de Dios. Pero tú y yo recibimos un perdón gratis. Y Dios nos desafía, como dice el apóstol, el amor de Cristo nos obliga
a ir y perdonar a otros, a renunciar al castigo y al juicio sobre otras personas. Y entender que somos llamados reconciliadores, expertos. Tenemos que aprender a ser expertos en la reconciliación. Este mensaje, amigos, es muy contrario a la humanidad. Por eso que uno tiene que tener cuidado, porque hoy día los mensajes humanistas o de coaching o de, no sé, hay mucho mensaje dando vuelta que mezcla el evangelio con humanismo. Claro, el humanismo te dice, oye, si alguien te pega, pégale. Si alguien te falta, fáltale. Si alguien te roba, róbale. Si alguien... Es como, págale con la misma moneda. Si alguien te hizo mal, hazle tú también 2 veces mal. Eso es lo que dice la humanidad. Pero Jesús no dice eso. ¿Y hasta cuántas veces tengo que perdonar, Jesús? Bueno, 70 veces 7, siempre. El amor de Cristo, dijo el apóstol Pablo, nos obliga. Cuando tú y yo entendemos este amor incondicional, cuando tú y yo entendemos esta gracia y esta misericordia de la cual tú y yo somos receptores, somos simplemente personas que recibimos de parte de Dios su amor incondicional, su misericordia profunda, su gracia amorosa, cuando nosotros somos receptores de eso, sin haberlo pagado, sin haberlo comprado, sin haber hecho nada, simplemente por medio de la fe. Jesús viene y nos dice, bueno, ¿tú recibiste esto gratis? Tienes que aprender a darlo gratis a otros. Así como tú fuiste perdonado gratuitamente, también tienes que aprender a perdonar a otros gratuitamente. Entonces, el primer paso del perdón es entender que yo fui perdonado gratuitamente. Y el segundo paso es que somos llamados a perdonar a otros gratuitamente. Número 3, que puede resultar algo un poco más complejo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Entonces, cuando hablamos del perdón, el perdón es renunciar al castigo moral y material que hay por una ofensa o una mala conducta contra nosotros. Hemos sido perdonados por Dios gratuitamente. Somos desafiados a amar y perdonar a otros gratuitamente. Número 3, en Romanos 5, versículo 8, dice lo siguiente. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que tú y yo estuviéramos bien para enviar a Jesús. Dios no esperó a que tú y yo, ¿cierto?, estuviéramos en otra posición para enviar a Jesús, sino que desde la posición de pecadores, Dios envió a su Hijo. En otras versiones dice que aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Dios envió a Jesús por ti y por mí. ¿Qué significa esto? Que Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa para buscar restaurar la relación. Dios tomó la iniciativa para buscar la reconciliación. Dios tomó la iniciativa, tomó los primeros pasos, miró la raza humana y la vio pecadora. Dios no esperó a que la raza humana fuera santa, pura, perfecta, y para que cuando estás pura, santa y perfecta, ahora te abrazo. No fue así. Dios tomó la iniciativa cuando la raza humana estaba metida en sus delitos, pecados y todas sus cosas que pueden haber malas. Ahí tomó Dios la iniciativa. Entonces, ¿qué significa esto? Número 3, entonces. Tenemos que aprender a tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa primero. ¿Qué significa? A veces nosotros nos quedamos guardando rencores, nos quedamos guardando enojos, iras, ¿cierto? Y diciendo, no, que el otro es el que tiene que venir a pedirme perdón, pues. El otro es el que tiene que reconocer lo malo que hizo. El otro es el que tiene, el otro. Y le tiramos la pelota al otro. Cuando no fue lo que hizo Dios. Dios en nuestra posición de pecadores y en nuestra posición de maldad envió a Jesús
a morir por ti y a hacer un camino de reconciliación. Tomar la iniciativa. Por eso cuando Jesús estaba mirando, está en el templo, en la reunión, y dice, oye, pare la cosa. Antes de que traigan la ofrenda acá, antes de que cantemos, antes de cualquier cosa, si tú sabes que alguien tiene un problema contigo, o que tú tienes un problema con alguien, vaya y arregle eso. Tome la iniciativa, vaya y arregle eso. Entonces, y esto es un tercer paso complejo también, porque ¿qué es lo que dijimos al comienzo? Dijimos que los rencores, los enojos, odiosidades, ¿cierto? Estas discusiones que se generan distanciamiento, frialdad, generan en nuestro corazón muros de comunicación. Pero la Biblia nos llama a tomar la iniciativa, a tomar el primer paso, a dar el primer paso. Y yo quiero, no sé, desafiarnos, porque esto me habla a mí también, desafiarnos a tomar los primeros pasos. Si sabemos que alguien está mal con nosotros, o si sabemos que nosotros estamos mal con alguien, a tomar los primeros pasos. Perdón, poquito café. A tomar los primeros pasos para buscar la restauración de la situación. Entonces, ¿qué dice? Pero Dios muestra su amor. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Es que el amor de Cristo nos obliga. Nos obliga a hacer esto. Nos lleva, nos desafía a la reconciliación. Dice que el amor de Dios por cada uno de nosotros se mostró en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pueden leer en Mateo 5, versículo 9, dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque esos serán llamados hijos e hijas de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, los que están buscando la reconciliación, los que están extendiendo el perdón, los que están tal vez pidiendo perdón, asumiendo tal vez algo que a conciencia tal vez nunca lo hicieron. Pero, ¿qué es primero? La reconciliación. Y a veces nosotros buscamos en el orgullo humano, en la soberbia humana, buscamos decir, no, pues si yo tengo la razón. Y buscamos que el otro reconozca que yo tenga la razón y que el otro está equivocado, en vez de colocar como objetivo la restauración y la reconciliación. Entonces tal vez yo quiero invitarte, si estás pasando por una situación con personas, con alguien de tu familia, con tu hermano, tus padres, tus tíos, no sé, mira, toma la iniciativa y dile, aló, sí, soy yo. Y la otra persona o va a tomar el celular y dice, wow, me están llamando. Pero te va a sorprender, porque la gran mayoría de las personas quiere caminar reconciliados con otros. ¿Qué es lo que lo impide? El orgullo. ¿Qué impide que personas extiendan perdón? El orgullo. La gracia que hemos recibido, ¿cierto? Dice que recibimos algo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que merezco. Y a eso somos llamados. En el libro de Santiago, para ir terminando ya, son 7 palabras bellas. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. Dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo es pura, es pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, es imparcial y es sincera. En fin, dice Santiago, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Perdona a otros. El perdón es algo maravilloso, es restaurador, restaura no solo relaciones, restaura no solo el amor entre personas, sino que restaura el corazón. Y cuando uno de los dos toma la decisión tal vez de humillarse, de tomar la actitud de humildad. Sí, oye, todos sabemos que la humildad supera en gran manera el orgullo y la soberbia. Pero en la práctica es tan difícil practicarla. Pero el perdón genera eso, sanidad. El perdón trae restauración. Y somos llamados a ser reconciliadores, tanto entre nosotros, entre las personas,
como con Dios. ¿Amén? Así que vamos a orar. Tengo un último versículo que tengo aquí. Maravilloso. Salomón dijo lo siguiente, en el libro de Proverbios, capítulo 19, 11. El buen juicio hace al hombre paciente, y su gloria es pasar por alto la ofensa. Interesante, Salomón, hombre sabio, nos desafía esto. Dice, el buen juicio, el hombre que tiene buen juicio, dice, lo hace paciente. Entonces, cuando yo veo a alguien impaciente, es alguien de mal juicio. Y la gloria de esa persona es pasar por alto la ofensa. No guardar rencores ni odiosidades. Oremos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Y Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos conectados hoy día, Señor, para que tú nos hagas hombres y mujeres de reconciliación. Hombres y mujeres, Señor, que vamos a llevar la bandera de tu amor y tu bondad, de la gracia y la misericordia, donde vamos a dar a otros lo que hemos recibido de ti, Dios. Enséñanos, Dios, a caminar en humildad, a no guardar rencores, ni rencillas, ni peleas, ni discusiones, sino tener un corazón dócil para amar a otros. Así que, Padre, yo te pido hoy día la restauración, Señor, de toda relación rota, ya sea familiar, de amistad, laboral. Enséñanos a caminar, Señor, en esta sabiduría que es dócil, es amable, es bondadosa, es compasiva. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los que estamos conectados. Yo tengo muy claro, Dios, que si fuéramos una iglesia con este corazón, se generaría un impacto en la sociedad. Muchos buscan señales, pero esta es la mayor señal, la de extender tu amor a otro. Nada cambia más la vida de una persona que cuando otro le extiende gracia y misericordia. Así que te damos gracias esta mañana. Bendice cada familia. Oramos por los matrimonios de cada uno de nosotros, Señor, para que tú pongas gracia y misericordia a nivel de matrimonial, Señor, para que seamos esposos y esposas que se aman y perdonen mutuamente. Te damos gracias esta mañana, Padre. Bendícenos, Señor, esta semana, lo que queda, Señor, para ser hombres y mujeres que vamos a extender tu reino. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, que Dios les bendiga mucho, que tengan un lindo y hermoso día. Bueno, es así, si al final es muy divertido porque gente busca señales y busca cuestiones. Yo conozco hombres que hacen grandes señales y son tremendamente orgullosos y tienen grandes problemas de rencor. Pero el amor de Dios nos llama a perdonar y amar a otros. Bueno, saludar un poquito a Andrea, ¿cómo estás, amiga? ¿Cierto? A Andrea Larraona, Raúl Belmar, sin duda el perdón te hace libre, ¿cierto? El perdonar a otro te libera en gran manera. Ya, Raúl Belmar, Gonzalo Muñoz, un gran abrazo, amigo Gonzalo, allá del sur. La Habana es ser compasivos, ¿cierto? Nos ayuda a perdonar. Es importante sacudir el corazón para dejar a Dios actuar, sacudir el corazón, ¿cierto? Así que Andrea, mira, Blanca Mellado Torres, ya ahí están mis amigos, familia completa, ¿ya? Bueno, un gran abrazo, Claudia, ¿cierto? Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Acá en Santiago está saliendo el solcito, así que ya está comenzando a calentar algo el solcito, pero es tan extraño, ¿no? Afuera hace más calor, te metías a la casa y está helada, ¿ya? Pero es así. Así que un gran abrazo. Marcela, que Dios te bendiga mucho. Así que recuerda poner me gusta y compartir para que otros también puedan ver este videito. Y recuerda también que estamos subiéndolo a los canales de YouTube y a Instagram también, por si quieres compartirlo en otras plataformas, ¿ya? Bueno, nos vemos el viernes, 9 de la mañana, con su café, su té, su mate, su ulpo, lo que usted quiera tomar, siempre y cuando se pueda tomar a esa hora, ¿ya? Así que, amigos, de todo corazón, un gran abrazo. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Chao, 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 chao.